Hola, bienvenidos a mi portal, al portal del Villegas. Vamos a comenzar, o quizás debiéramos terminar, debiéramos partir por cosas más puntuales, pero en fin, vamos a partir con un tema importante. Estuve viendo ayer en la prensa que diversos cancilleres se han hecho eco, cancilleres se han hecho eco de unas afirmaciones de el expresidente Lago, en el sentido de que en el mundo ya están mirando a Chile con otra mirada por los casos de corrupción que se han dado en este país, que atañen a personas y a instituciones, que es la parte más grave de todas. Y dicen que Chile está perdiendo credibilidad por estos casos. No sé en qué consistía la credibilidad, en qué se manifestaba. Está perdiendo prestigio, si ustedes quieren. Está perdiendo muchas cosas, y una de ellas sería esa. Sería bueno entender, tratar de explicar, tratar de comprender en qué consiste la corrupción, y desde luego parto diciendo, porque hay gente que se confunde cuando uno explica cosas, creen que uno trata de justificar cosas o de defender a personas, como me ha sucedido con algunos comentarios que he visto por ahí cuando examiné el tema precisamente del tráfico de influencia que se habría producido en Rancagua a manos del senador Letelier. Y algunos han creído que yo estoy defendiendo a Letelier o que me convertí, saqué carné del Partido Socialista. Bueno, está bien. Así que avanzo que no estoy diciendo que es bueno estar corrupto, que rico es estar corrupto. Estoy diciendo lo que voy a decir, que la corrupción es normal. Entiendo por tal, entonces, como normal, algo que es frecuente, no que sea bueno, normal entendido como norma, como lo frecuente, y que emana de una serie de condiciones que quiero examinar con ustedes, con la esperanza de que entiendan lo que yo entiendo, en el sentido de que cuando uno analiza cómo funcionan las cosas, es quizás más probable, más fácil encontrar el camino para evitar que ocurran. ¿Cierto? Tal como ocurre con nuestras vidas en el tema de la salud. Cuando entendemos que uno va a ser más fácil que se resfríe si sale un día helado con el pelo mojado porque no se lo secó bien, después de lavarlo y cosas como esa, cuando uno entiende, se cuida para la próxima vez. ¿Por qué digo que es normal? ¿Por qué digo que es tan frecuente? Porque es muy frecuente. Es cuestión de examinar la prensa de otros países, es cuestión de ver un poquito de historia y vamos a encontrar permanentemente este fenómeno. Primero, vamos a las condiciones básicas. Está en la naturaleza humana, estimados amigos, porque existe una naturaleza humana, una manera de ser que está plasmada en nosotros, en nuestra estructura genética, en costumbres o en impulsos originados a lo largo probablemente de la mayor parte de la historia de la humanidad. La mayor parte de la historia de la humanidad, suponiendo que tiene más o menos 500.000 de años la humanidad, ha transcurrido en condiciones de enorme precariedad. La mayor parte de nuestra historia ha transcurrido como hordas recolectoras, dependientes de la más mínima alteración de nuestro ambiente, dependientes de si encontrábamos o no unos frutos que recoger. Y cuando los encontrábamos, hacíamos lo que hacen los animales, que ustedes habrán observado. Con qué voracidad comen más de lo que necesitan en ese momento, previendo instintivamente que pueden venir días malos y que hay que generar una reserva. Creo que esa es la raíz de esta naturaleza adquisitiva de los seres humanos. Cuando me refiero a naturaleza adquisitiva, me refiero a un impulso primordial, permanente, que se manifiesta de muchas maneras según el caso, en la horda recolectora tratando de comer o juntar la mayor cantidad posible de nueces, en el caso de una persona
que ya es rica aún así juntando, tratando de hacer aún más fortuna. La idea es que queremos aumentar y aumentar y aumentar lo más posible nuestros bienes materiales, nuestra riqueza. Es tan simple como eso. Si no tuviéramos ese impulso para partir de ahí, si no nos interesara, si viviéramos como los pájaros, pero los pájaros también acumulan, dicho sea de paso, no habría corrupción por la sencilla manera que no habría nadie que estaría motivado a hacer lo que sea para aumentar su riqueza. Súper simple. Entonces, no necesariamente todos los actos adquisitivos, por supuesto, llevan al extremo que significa torcer la ley. Estoy partiendo por una condición que está ahí latente. El segundo elemento, que es una condición, es cuando esa persona, ese ser humano, con este impulso adquisitivo que tenemos todos de aumentar lo que tenemos, aumentar nuestra riqueza, aumentar nuestros bienes, aumentar nuestro poder para obtener más riqueza, aumentar nuestro prestigio para lo mismo finalmente, cuando se vive en la circunstancia de que existe un ambiente social donde abundan los recursos y donde al mismo tiempo abundan los recursos porque la sociedad es más compleja, y al ser más compleja es más difícil de rastrear cada paso que da cada individuo. Cuando hay, por así decirlo, un manto de oscuridad relativa alrededor de lo que hace cada quien, entonces se dan las condiciones para que este instinto adquisitivo pueda, en algunos o en muchos casos, llevar al individuo a torcerle la nariz a la ley o simplemente rompérsela. Eso es un hecho de la causa. En una sociedad pobre, como era Chile, pobre, pero pobre, un país con un Estado pobre que vivía sin recursos, un país con un Estado sencillo, con una estructura social sencilla, donde imperaba, por ejemplo, en el plano privado, la permanente supervisión de la familia, del barrio, de los iguales, cuando nos conocíamos, por así decirlo, todos. En una sociedad así sencilla, en un caso extremo una sociedad tribal, donde cada acto está regulado y es observado y vigilado, es imposible salirse del riel, de lo normal, de lo normado, no lo normal, lo normado, lo regulado. Además no hay razón para salirse de ese riel porque no hay recursos. Entonces, en una sociedad pobre como esa, la honestidad es la norma, porque simplemente la deshonestidad, salvo para los profesionales del delito, digamos, para la persona normal, no ofrece más que peligros, porque es muy visible sus actos por un lado, y por otro lado porque no hay una recompensa que valga la pena. Entonces son muchas menos las personas que están dispuestas a hacer lo que vamos a examinar ahora, que es el acto de corrupción propiamente tal. Cuando se dan estas condiciones de que hay riqueza, que el Estado es complejo, empieza a aumentar las personas que se tientan a meter mano en el cajón, para simplificar. Y se llega a una masa crítica de gente que hace eso. Entonces, cuando se llega a una masa crítica, cuando, por así decirlo, esto es una metáfora, usted está en la oficina y está tentado de desviar ciertos recursos que iban a ir para acá, desviarlos para allá, porque eso me va a significar una posibilidad de meter mano. Cuando nos damos cuenta que no estamos solos en estas actitudes, en estas tentaciones, que hay otros que parece que también quieren enriquecerse en forma ilícita, cuando empezamos a ver que no estamos solos en el pecado, digamos, se empiezan a formar concertaciones tácitas, expresas, más o menos reguladas o no, para aprovechar, aunque sea marginalmente, los recursos que van pasando por nuestra oficina. Inevitablemente, en la medida que estas mallas, estas concertaciones de gente crecen, inevitablemente algunos de los miembros, o quizás todos en el caso de una oficina, son parte funcional de la estructura de la organización. O sea, en una oficina todos lo son. Y por lo tanto, necesariamente, el saqueo o la distracción de fondos o el aprovechamiento ya no es un acto que viene de afuera, tal como un ladrón común y corriente
para meterse en una caja fuerte la tiene que desde afuera abrir de algún modo. Viene una fuerza externa a irrumpir donde están esos recursos. Un portonazo. No, se produce desde adentro. Ya no hay alguien que venga a saltar, sino que la desviación se produce desde adentro, torciendo las regulaciones de la organización. Esa es la corrupción. La corrupción no es que hayan simplemente o solamente muchas personas corruptas, sino que están corruptas en el sentido de que ya no obedecen, sino que al contrario distorsionan las reglas de comportamiento internas del lugar donde están para llevar recursos directos e indirectamente a sus bolsillos. Y entonces la organización misma, la que se descompone, por eso que se habla de corrupción. Un cuerpo que se descompone es un cuerpo donde ya no hay nada que esté, digamos, funcional. No hay nada que no esté reblandecido en la putrefacción. Y por eso es que la palabra corrupción viene muy a cuenta acá. En un organismo en que hay corrupción, las normas están descompuestas, están podridas, ya no funcionan, es un cuerpo muerto. Esa es la corrupción. ¿Tenemos corrupción entonces en Chile? Es la pregunta. Ante esto hay algunas personas, y yo mismo alguna vez lo he hecho, pero lo he estado pensando un poquito más, que dicen no, porque falta un último elemento que permite hablar de corrupción en el sentido institucional, y que ya no hay simplemente unos tipos frescos que meten mano al cajón, sino que ya la estructura misma está siendo usada para fines personales y por lo tanto está descompuesta esa estructura. Lo que falta, dicen, es un hecho que en una sociedad verdaderamente corrupta se hace presente que no hay reacción. En cambio en Chile sí tenemos reacción, se ha reaccionado con el tema de los carabineros, se ha reaccionado con esto. Ok, eso se dice y se está diciendo ahora, por ejemplo, con el caso de Rancagua, que efectivamente ha habido una reacción. Hasta ahí llega el discurso de aquellas personas o aquellas autoridades que siempre tratan de presentar el lado más optimista de las cosas. Pero avancemos un play más, avancemos un paso más en el análisis. Yo creo que no basta señalar que hay una reacción. La cuestión esencial es examinar cuál es el grado de eficacia de la reacción. Ahí está la clave. Porque si es por reaccionar en el sentido que alguien dice o hace algo cuando se descubre una situación, hasta en México hay reacción, pues. En México también hay una reacción y salen la policía por las calles haciendo sonar la sirena y hay declaraciones de las autoridades, pero todos sabemos lo que pasa. No pasa nada. Es una comedia de reacción. El país sigue igual o más corrupto. Entonces, pero hagámonos algunas preguntas respecto a las reacciones que hemos tenido en Chile. Cuando hubo el terremoto en febrero, con tsunami incluido, todos sabemos, incluso hay un video en YouTube famoso, que en la ONEMI no se actuó adecuadamente, no se dio la alarma que debió haberse dado y como resultado de eso es que murió un montón de gente. Si no, habrían muerto muchas menos personas, las que simplemente murieron en el terremoto mismo porque se les cayó el edificio encima. La mayor parte de las víctimas fueron por el tsunami. Todos sabemos que no se dieron las instrucciones adecuadas y se hizo una investigación, pero no llegó a ninguna parte realmente. Cuando digo no llegó a ninguna parte, no llegó a donde debió llegar. Y en cuanto a las personas que se indicó con el dedo, que estaban bastante más abajo en la escalera jerárquica, yo no sé qué habrá pasado. Después tenemos los temas que llenaron la bitácora periodística del año 16, 17, 18 también. El tema de las boletas mágicas, estas que estaban sembradas por todas partes en la clase política. Hubo reacciones. Reaccionó la prensa, o sea, hicieron un festín con esto. Hubo investigaciones, se iniciaron procesos y la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el resultado de esa reacción? ¿Qué políticos fueron a realmente
políticos importantes han sido sancionados adecuadamente. Yo recuerdo casos de prescripciones, porque las cosas se demoraron hasta que al fin se pudo decir, no, este delito ya se llegó a su fecha de vencimiento, prescrito. Otros se eternizaron, no llegaron a ninguna parte. Investigaciones que terminaron con un carpetazo y con los fiscales a cargo premiados con cargos de importancia en el Estado. ¿Qué ha pasado con las empresas? Con los ejecutivos de las empresas que estuvieron metidos en asuntos. Algunos de ellos, hay un par de casos que tuvieron un tiempo bastante breve y yo no quiero que tuvieran más tiempo. Estoy simplemente señalando lo que ocurrió. Tuvieron un tiempo muy breve y luego salieron libretas y la mayor parte de las situaciones que se han denunciado, porque nosotros llegamos hasta la denuncia. Después, ¿qué pasa? ¿Cuál es el grado de eficacia de la reacción en Chile? A mí me parece bien discutible. Yo no voy a juzgar que no se reaccione en absoluto, que es pura comedia al estilo mexicano. En algunos casos han habido algunos pasos. Pero como mínimo no podría decir que la reacción en Chile ante situaciones de corrupción o de incompetencia es tibia, es a medias. Es la reacción misma se corrompe, podríamos decir. Se distorsiona en el camino. Y por consiguiente, estimados amigos, la decisión de si el país se dejó de ser esa sociedad angelical, donde aquí no pasa nada, aquí esto no pasa en Chile. Habría que ver, habría que estudiarlo con un poquito más de detenimiento y teniendo mucho cuidado, porque tenemos en Chile la tendencia desde siempre, desde la época recién de la independencia, a mentirnos mucho nosotros mismos y a tratar de mentirle a los demás. Somos bastante hipócritas. En Chile, podríamos decir, se cometen delitos de cuello y corbata todo el tiempo. Aquí se conservan las formas. Aquí, por así decirlo, como decía un amigo mío, esta paradoja, se roba conforme a la ley. Entonces, tratemos de no engañarnos y examinar de verdad cómo se reacciona. Por ejemplo, el caso de las irregularidades, por decirlo suave, que se han visto en el cuerpo carabinero. Ok, vamos a ver, ahí hubo una reacción, sin duda. Hay oficiales que perdieron sus cargos, que salieron en las páginas de los diarios. Pero ¿hasta dónde va a llegar eso? Porque cuando hay un caso como el de Carabinero, aquí realmente hay que hacer como hacen los cirujanos cuando ven la gangrena, hay que amputar en grande. Se está amputando en grande, se están tomando los resguardos posteriores para que esto no se repita, se tomó verdaderamente en serio esto, o simplemente la reacción fue más bien una reacción, como muchas en Chile, de carácter mediático para que no digan que no reaccionamos, para que no digan en Chile y fuera de Chile que somos tolerantes con la corrupción. Muchas cosas en Chile se hacen simplemente como una farsa mediática. Se hacen declaraciones, puntos de prensa, aparecen las autoridades con el ceño fruncido. Y a la semana todo se olvidó. Así es que yo creo que estamos en el camino, no sé si llegamos ya, porque cuando uno llega ya, cuando una sociedad llega ya a la corrupción, no es que se deje de reaccionar, como les digo, se siguen montando comedias de reacción. Pero ya el asunto no tiene remedio porque no hay dónde, el cuerpo está entero descompuesto, no hay dónde apoyar la palanca para cambiar las cosas, está todo suelto, putrefacto. Antes de continuar, amigos, les quiero recordar, espero que ustedes ya hayan adquirido esto porque realmente les conviene, esto, Lavo Club se llama la empresa organizada, originada por unos innovadores chilenos para producir un detergente para la ropa de gran calidad, tanto o mejor calidad que los productos extranjeros que ustedes ven en los estantes de los supermercados, y con esta presentación muy innovadora. Este es un container o un tanque que usted lo compra una sola vez con el contenido, por supuesto, y luego usted va usando esto, que es la tapita, lo pone aquí debajo, toca este botoncito, saca la dosis y va lavando. Esto le dura un montón de lavados. ¿Y cuál es la gracia de todo esto, mire usted?
La gracia es que usted le está ahorrando al medio ambiente un montón de envases de plástico que son la más importante fuente de contaminación por plástico del planeta. Mucho más que las bolsitas estas de tenue, que en el fondo tienen, si ustedes las ponen en una balanza, no pesan nada. O sea, tiene poca cantidad de plástico, poco material. Un frasco de plástico de cualquier producto, incluyendo desde luego los detergentes, hay mucho plástico. Mucho plástico. Cada envase de eso equivale a 100 bolsas de plástico probablemente. Usted tiene esto en su casa, lo va usando y cuando se le está terminando usted llama a la empresa y van a su casa a recargárselo. El precio, un poquitito incluso más conveniente que los productos normales, pero aquí la gran conveniencia no es el precio, sino que es la calidad del producto y el hecho que usted, de forma más cómoda va a estar lavando, usted va a tener, digamos, una disponibilidad de 10 litros, le va a durar mucho más que estarse preocupando de ir a comprar más detergente y va a estar ahorrando el plástico al medio ambiente. Otra ventaja adicional, diría yo, es que usted está apoyando un emprendedor chileno de verdad. O sea, dejémonos de simplemente los discursos, que los emprendedores y que el medio ambiente, hagamos cosas concretas. Aquí usted logra lavar su ropa muy bien, apoyar a un emprendedor que está desarrollando estas tecnologías, estas presentaciones de productos y le está ahorrando mucho plástico al medio ambiente. Mientras más gente use menos plástico se va a fabricar y a la larga, en un proceso iterativo, la producción de plástico va a disminuir sustantivamente. Eso por un lado. Por otro lado, les recuerdo, amigos, que todos tenemos alguna vez que enfrentarnos a un pleito civil. O sea, no necesariamente, pero es bastante frecuente que ocurra. En casos de divorcio, por ejemplo, hay muchos divorcios, siempre está el tema de la tuición, de la pensión alimenticia, después está el tema de contratos. A usted le pueden hacer un contrato malo, que lo perjudica, no lo sabré yo. Contratos, estimado amigo, hay que revisarlos bien. Pleitos con socios en alguna actividad que usted inició con alguien. En fin, hay un montón de casos civiles, no criminales, no laborales, sino que civiles, donde uno tiene que hacer uso de un abogado. Este es el momento de recurrir a Salinas y Ojeda, a mi izquierda, salinasyojeda.cl. ¿Por qué Salinas y Ojeda? Porque son expertos en este ramo de los pleitos civiles, porque se dedican exclusivamente a eso. Ellos no atienden casos laborales, no atienden casos penales o criminales, solo esto, y por lo mismo tienen una larga experiencia y una alta tasa de éxitos. No se ponga en manos de cualquiera. Si tiene un problema que requiere acudir a una corte, a un tribunal, hágase asesorar por Salinas y Ojeda, le va a ir mucho mejor. Y después continúo con mi, como lo llaman, mi torta publicitaria, dicen las agencias de publicidad. Y paso a otro tema. Los dejo a ustedes, yo les espero que me comenten por mail qué opinan ustedes sobre el tema de la corrupción en Chile, si ya estamos corruptos o estamos camino a la corrupción o solamente tenemos individuos que son sinvergüenza. ¿Cómo lo ven ustedes? Es un tema complicado y me gustaría conocer sus puntos de vista. Y en cuanto a política nacional, la oposición, en medio de esa confusión inmensa que viven, inmensa, extraordinaria, como nunca se había visto, resulta que ahora se está preparando por un nuevo piso mínimo para otro tema, el tema de las pensiones. Ustedes se acordarán que trataron de tener un piso mínimo común, unitario, firme, firmado, juramentado ante los dioses, con el tema de la reforma tributaria. Ya saben lo que pasó, ya vamos a ir a eso nuevamente. Ahora están en la misma preparación del piso mínimo, pero esta vez para el tema de las cotizaciones, que yo creo que efectivamente es un tema que se tiene que examinar, no porque yo crea que el sistema actual es malo, no, yo creo que hay que examinarlo por las siguientes razones. Porque una sociedad tiene derecho en un momento dado a reexaminar sus valores en cuanto a cómo nos tratamos a nosotros mismos. Y por lo tanto podemos cambiar los estándares. No porque los anteriores sean malos o perversos, sino simplemente porque en el avance natural de las sociedades cambian nuestras percepciones de lo que es justo, adecuado y humano.
Y esto ocurre con el tema de las pensiones. Entonces, yo creo que se necesita efectivamente un debate de fondo acerca de qué es lo que es decente hoy en día para pensionar a una persona, incluso una persona que no haya podido cotizar mucho, o porque ganaba muy poco, como es el caso de muchos chilenos, o porque dejó de cotizar en un momento dado, por las razones que sean, algunas a veces malas razones, pero en fin. El hecho es que podemos tener la conciencia de que cuando un trabajador llega a la vejez, cualquiera que haya sido su trayectoria, por una cuestión de humanidad, necesita un nivel decente, que no se vaya a morir de hambre. Ese es un debate que hay que tenerlo. ¿Qué es lo que estamos dispuestos a hacer por la vejez? Especialmente la vejez de estos mayoría de chilenos que no han tenido grandes ingresos durante su vida laboral. Ahí tenemos que buscar un piso mínimo realmente, efectivamente. Pero un piso mínimo no en el sentido de que los partidos estén de acuerdo en ponerse en la misma postura frente al gobierno. Eso es una visión muy mezquina. No, un piso mínimo para los chilenos. Eso es importante, ese debate. Pero hay un segundo elemento que algunos olvidan. Se necesita también que cualquiera que sea este debate se aterrice en el territorio de los números, de lo que es posible hacer, de lo que es posible hacer que sea duradero, que no sea pan para hoy, hambre para mañana, que no sea un acto irresponsable de demagogia que por quedar bien frente a un estrato demográfico que tiene capacidad de voto, simplemente tiremos la casa por la ventana e inventemos alguna cosa, como han hecho muchos que están contra las actuales AFP, que no ha funcionado en ninguna parte del mundo, y que allí donde funciona va generando una deuda fiscal espantosa, que algún día va a explotar y que está explotando en muchas partes. De hecho, lo que está pasando en Europa, ese estado de bienestar europeo se ha ido derrumbando porque no se puede costear. Entonces hay que aterrizarlo en ese territorio. Las dos cosas tienen que ir juntas. Pero en fin, vamos a ver cuál va a ser el piso mínimo, si el piso mínimo de la oposición tiene que ver con eso o tiene que ver con sus intereses políticos. Está por verse. En cuanto a lo que sucedió con el piso mínimo anterior, que iba a haber con esa unidad sólida, indestructible, la izquierda unida jamás será vencida, etcétera, que se duró 24 horas. Ha continuado la guerra verbal. El señor, ¿cómo se llama? Chayín. Sí. El señor Chayín calificó al Partido Comunista de retrógrado. Hay algo más retrógrado, dijo, que el Partido Comunista. Y en eso Chayín tiene toda la razón. Retrógrado no en el sentido que sea malo. Retrógrado en el sentido que es una secta político-religiosa que sigue pensando lo mismo que siempre ha pensado, que nunca ha hecho su propia reforma, que están pegados a su dogma, a su revelación, a sus 10 mandamientos, y no los han movido de ahí. Y en ese sentido, Chayín los califica de retrógrado. El Partido Comunista a su vez dijo que si de calificar se trataba, y cuando digo el Partido Comunista me refiero al señor Teillier, su dirigente, su secretario general, como se llama antes, no sé cómo lo llaman ahora, dijo que si se trata de calificar, no hay nada más desleal que la democracia cristiana. Ahora, uno podría preguntarse qué concepto de lealtad tiene el señor Teillier, si cree que los partidos tienen que tener lealtad a sus coaliciones meramente por un interés político finalmente partidista electoral, o la lealtad tiene que ver con el país. Yo creo que las lealtades tienen que mirarse de acuerdo al referente al cual uno es leal, pues. No existe la lealtad en general, sino que se es leal a tal cosa, y por ser leal a tal cosa se podría decir que uno es desleal a otra. Esto es un tema recurrente en las relaciones humanas. Usted ve que un pariente o un amigo comete un desacato, y usted puede ser o leal al amigo, al estilo de la mafia, la omertá. O sea, yo primero los amigos y después los principios me los meto por donde me quepan. O usted puede ser el purista que dice, no, pues será mi madre, pero yo la voy a denunciar porque cometió un delito. Esa persona tiene lealtad a los principios, a las normas, y no a las personas. Y otro tiene lealtad a las personas y no a las normas. Así que Teillier debiera aclarar a qué deslealtad se refiere. Yo creo que se refiere a la deslealtad, por supuesto, a la oposición en su conjunto,
una lealtad tipo omertá, tipo mafia, o sea, lealtad a quienes están todos juntos con un fin egoísta que ellos disfrazan con un ropaje ideológico de volver al poder. Lo cierto que es difícil que partidos que están en esta situación puedan encontrar pisos mínimos para nada. O sea, no podrían, si estuvieran en una mesa tomando el famoso caldillo los comunistas, no podrían pasarse una fuente con la sopa uno a otro sin derramar prácticamente todo el contenido arriba del mantel, porque tienen distintos ritmos para todo. Entonces, aquí estoy copiando a Norman Mailer, que hizo esa comparación a propósito de otra cosa. Así es que, como dijo la señora Hertz, que es comunista, bueno, ¿cómo se va a pretender algún día volver entonces al gobierno? Efectivamente, en eso tiene toda la razón. Fuera de las ideas que son nefastas de la oposición, las ideas para construir país, digamos, y que las vimos en acción en el gobierno de la alta comisionada, además de eso ni siquiera tienen articulación interna para por lo menos meter la pata en patota en conjunto. Se desgarran unos con otros a puñaladas. Antes de continuar con lo que me queda, les quiero recordar que si usted tiene una empresa grande, mediana, pequeña, incluso está empezando a formar una empresa, usted ya sabe, se enteró, se va a enterar muy pronto que el tema de la administración de la empresa es lo más complicado. Y ya lo sé ya por experiencia en lo que estoy haciendo aquí en el portal. Es lo más complicado porque se trata de temas de recursos que hay que manejar, platas que hay que pagar, cuentas que hay que atender, impuestos que hay que pagar. Impuestos nunca se libra uno de los impuestos. Las auditorías, las contabilidades, la administración de las cosas, en todo orden de cosas. Todo eso es complicado. Las empresas suelen a veces caer en problemas serios, otras veces arrastrar una vida a medio morir saltando porque la administración está mal hecha, y llega un momento en que se olvidan que está mal hecha y siguen así como un auto que anda sin darse cuenta. Nos ha pasado todo alguna vez con el freno de mano a medio poner y de repente nos damos cuenta que el auto está duro. Hemos andado todo el rato con el freno de mano. Y muchas empresas funcionan así. Para evitar eso de una vez por todas, estimado amigo, optimizar su empresa, ganar más dinero, funcionar mejor, etcétera, póngase en manos de Controller, una empresa formada por contadores auditores que trabajaron 20 años o más en grandes empresas internacionales, como contadores auditores, administrando la gestión de esas empresas. Decidieron crear su propia empresa, Controller, y se hacen cargo ahora de la administración, se hacen cargo de los problemas administrativos suyos. Se hacen cargo de los temas de contabilidad, auditoría, impuestos, gestión de procesos, todo eso. Una atención personalizada a cada empresa, haciendo uso de su experiencia de tantos años, haciendo uso de un software que tienen especial de alto nivel internacional adaptado a la situación chilena, y con planes de atención con un grado mayor o menor de participación para toda clase de empresas, para el emprendedor, planes básicos para empresas que están comenzando, son chiquitas, planes para empresas de mediano tamaño, para empresas de gran tamaño, incluso de muy gran tamaño. Controller está en condiciones de hacer una atención de boutique especial, particularizada para cada empresa según su naturaleza. Así es que, estimados amigos, no se complique más la vida, no se meta en ese laberinto que es la administración de empresas. Haga que revisen la que ya tiene. Lo primero que hace Controller es una evaluación general gratuita de cómo está funcionando su empresa. Póngase en manos de Controller. Aquí están los datos. controllerspa.cl es el sitio web. Y les recuerdo que se viene el Día de la Mamá. Ahora falta menos de un mes. Es el 12 de mayo. Un domingo cae, creo. El Día de la Mamá. Y qué mejor regalo para la mamá que una hermosa joya. ¿Y dónde están las joyas más hermosas? En bowmex.com, la tienda online de joyas más grande de Chile. Usted va a encontrar ahí joyas de todos los tipos, todas por supuesto en metales preciosos, en piedras preciosas, pero además con un diseño único, diseño creado por artistas de la orfebrería. Echen una miradita usted a la línea Bohem, por ejemplo, para que vean que es cierto lo que estoy diciendo.
y echen una miradita a las otras líneas y a los otros productos que tienen aquí en baumex.com, que además sigue ofreciendo un 30% de descuento. 30% de descuento. 30%. Así es que ya saben, estimados amigos, baumex.com. Y lo último que les quiero tocar es una cosa que lo encontré gracioso respecto a Venezuela. Se acordarán ustedes, quizás si han visto mis programas anteriores, que les mencioné que me parecía a mí que la oposición está tomando ahora otro rumbo, otro tack, como dicen los gringos. Viraron el timón, cambiaron el velamen y van para otro lado. Se olvidaron ya del tema militar y estarían pensando en términos de algún tipo de acuerdo que permita organizar, aunque sea la apariencia de una elección. Eso les dije. Bueno, fíjense la declaración que hizo ahora Guaidó, que tiene algo de cómico. Dijo que descartaba la intervención militar. La misma intervención que le estaba pidiendo, con un lenguaje apenas encubierto, hace una semana atrás. Ayuda internacional, etcétera. Los propios venezolanos pidiendo a gritos en los comentarios de los sitios de YouTube la intervención de los norteamericanos, que les dieron la esperanza que eso ocurriría, diciendo que estaban todas las opciones sobre la mesa y siguen estando ahí, dijo el propio. Claro, van a seguir estando en la mesa y no se van a mover de la mesa. Así es que Guaidó dice que descarta eso. Ahora, lo que encuentro cómico, por supuesto, es que use la palabra descartar, porque uno se descarta cuando ya tiene una carta, ¿no? Es como en el juego naipe. Usted tiene 5 cartas, hay 2 que no le sirven para nada, entonces se descarta de ellas, las bota y pide otras. Pero resulta que Guaidó nunca tuvo en sus manos la carta militar. Nunca la ha tenido. Entonces no es una cosa de descartar como quien dice, yo tengo la opción, si quiero hago esto o hago esto otro, pero esta opción que tengo en mis manos la descarto, no la voy a usar. Bueno, divertido, ¿no? Pero ya les he dicho desde hace rato que hay muchos elementos de farsa en lo que ocurre en Venezuela y esto, bueno, ahí tenemos un caso más de una oposición que no lo digo con ningún placer, estoy simplemente observando lo hecho, una oposición que jugó sus cartas, las únicas cartas que tenía de verdad era la opción de la presión en la calle de la gente y la presión internacional. Las dos cosas las tuvo y las puso en acción, pero no fueron suficientes. Eso es todo, no le alcanzó. Esas eran sus cartas, ya no hay otras cartas. La carta militar nunca la tuvo. La única carta que tiene, en el fondo, es una carta que tiene Maduro, porque Maduro está necesitado de legitimar de alguna manera una situación que es intolerable, evidentemente. Y entonces, bueno, lo que está esperando Guaidó es que tire esa carta sobre la mesa. Esa es la carta que está esperando. Que tire sobre la mesa la carta de algún tipo de conversación, de acuerdo, de... que sé yo, aunque sea un robo, una mentira, una estafa, aunque sea una representación para salvar la cara a ambos, uno y otro, por distintas razones, sin que eso se traduzca en nada. Ya se verá después, podrían decir. Bueno, eso sería todo, estimados amigos. Esta teleserie entre la DC y el Partido Comunista supongo que va a terminar como terminan todas estas teleseries, con un nuevo abrazo, un nuevo almuerzo con caldillo, una nueva decisión de un piso mínimo. Ahora sí que sí, estaremos juntos. Alguien también hará el comentario de siempre que esto es la diversidad que enriquece a los movimientos. Ya conocemos el libreto, ¿no es cierto? Porque lo hemos escuchado 1.000.000 de veces. En fin, ya iremos viendo. Muchas gracias a las personas que nos están apoyando. No hemos podido responder muchos mails porque he tenido un tema con los mails. No les voy a explicar, ya ven, los problemas administrativos. Me han llegado, he podido contestar 2, 3, un gotario. Yo sé que deben haber muchos más. Yo los voy a contestar apenas estén en mi poder. Muy agradecido a las personas que me siguen apoyando materialmente. Y las personas que se suman a Patreon. Recuerden, las personas que están en Patreon, que vamos a... No puedo darles decirles la fecha exacta, que vamos a tener unos cursos especiales. No los voy a llamar cursos. Unas exposiciones, unos entertainment especiales sobre diversos temas que van a durar 4 o 5 episodios. Por ejemplo, el primero que tengo pensado hacer es sobre Roma, que es un tema que conozco mejor que otro.
Y eso va a ser para las personas que están en Patreon. Estar en Patreon no es tan complicado. Esto no es como matricularse en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Usted puede ser un patrón, estar en Patreon, por $1 o $2 mensuales, o sea, por una luca o menos. Pero en fin, usted verá. Y les recuerdo, estimados amigos, que está en el portal El Villegas, por si usted no ha entrado por ahí, sino que ha entrado por YouTube directamente a este video. Les recuerdo que en el portal elvillegas.cl hay casi entero un capítulo de mi libro Grandes Invitados para que usted lo lea, vea si le interesa, si le gusta y quiere saber más y lo compre en el mecanismo que tenemos de preventa. Y bueno, usted vea, a mí me gusta siempre que la gente vea, que lea algo antes de comprar, y para eso está ese capítulo casi entero, que es el primer capítulo del libro, así que yo creo que da una buena idea de lo que se viene después. Pero en caso que algunos todavía no tengan claro qué es lo que se viene después, se los voy a ir contando en algún momento y vamos a cambiar ese capítulo por otro, nada más, eso sí. No les puedo seguir presentando todos los capítulos porque entonces... Ya, y eso sería todo. Muchas gracias, hasta mañana.